If you want to know what Hitler is thinking, you should look at what Himmler is doing. No one interprets and understands Hitler's desires in racial policy with a better track record of accuracy than Heinrich Himmler. Una figura turbulenta y oscura, fundadora del nazismo, no puede tener un final como cualquiera. Los últimos días de Heinrich Himmler, los cuales parecen salidos de una película de Hollywood, son tan dramáticos y sombríos como la vida que lo antecedió. Al acercarse el colapso del Tercer Reich, este siniestro funcionario se vio envuelto en una vorágine de eventos desconcertantes que quedarían registrados en la memoria de la nación alemana. En el video de hoy examinaremos los eventos que llevaron al arresto de Himmler, así como las consecuencias de su traición en los días que precedieron a su captura. Acompáñanos en este viaje profundo y revelador hacia el ocaso del poder nazi y los últimos días de Heinrich Himmler. Bienvenido una vez más a Historia Militar. El 22 de mayo de 1945, en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, una patrulla británica en Bremerförde, al norte de Alemania, se encontró con 3 individuos que levantaron sospechas. Aunque el conflicto casi había llegado a su fin, persistían temores de que algunos nazis intentaran reorganizarse o huir. Por eso los controles fronterizos estaban particularmente atentos. La situación que alertó a los ingleses fue la presencia de un grupo de hombres vestidos con elegantes abrigos largos. 2 caminaban adelante mientras que un tercero, con un parche en el ojo y apariencia mucho más desaliñada, los seguía de cerca. Constantemente los 2 primeros verificaban la presencia del hombre tuerto como si siguieran sus órdenes, despertando cierta desconfianza en los vigilantes. Debido a este recelo, los sospechosos fueron detenidos. Al ser llevados a un puesto de control, los guardias británicos solicitaron sus documentos. Los 3 detenidos presentaron un formulario que los soldados alemanes solían recibir al final de la guerra, detallando nombres, rangos y fechas de nacimiento. El documento del hombre que llevaba el parche en el ojo indicaba que era un sargento llamado Heinrich Himmler. El sujeto, confiando en su bajo rango y la aparente autenticidad de su documento, esperaba pasar desapercibido. Sin embargo, en el papel había un sello muy particular. Dicha marca sería la condena del farsante, ya que la inteligencia británica la asociaba con miembros de las SS que trataban de escapar. La orden de las fuerzas aliadas era contundente: detener a como dé lugar a cualquier persona que llevara ese sello en su documento y a quienes lo acompañaran. De esta manera los 3 viajeros fueron demorados. Y al día siguiente los hombres fueron trasladados a un campo de detención. En ese momento Himmler, quizás temiendo que su identidad falsa no durara mucho, solicitó desesperado ver a un oficial de rango superior. De forma inesperada, se quitó el parche del ojo y reveló su nombre real. Dijo ser Heinrich Himmler, el líder de las SS y arquitecto clave del Holocausto. Los británicos, completamente anonadados, iniciaron el interrogatorio para confirmar su identidad. Si decía la verdad, estaban frente a uno de los hombres más poderosos del Reich, una de las personas más malvadas del siglo XX. Antes de que descubramos si el hombre del parche era efectivamente quien decía ser, te contaremos ahora quién era Heinrich Himmler, uno de los hombres más siniestros de la historia moderna. Nacido el 7 de octubre de 1900 en Múnich, Baviera, en el seno de una familia católica, conservadora y de clase media, este oscuro personaje desempeñaría un papel crucial en la gestación y consolidación del Tercer Reich. Himmler completó sus estudios secundarios en Landshut en julio de 1919 y durante su tiempo allí se afilió a una fraternidad de estudiantes nacionalistas alemanes. Con ese grupo se sumergió en la lectura de la literatura racista nacionalista llamada Völkisch, predominante en la extrema derecha alemana durante el periodo de entreguerras.
Luego asistió a la Universidad Técnica de Múnich, donde estudió agronomía. No hay evidencia de que haya tenido actividades nazis significativas durante sus años universitarios, pero el germen de una persona sectaria empezaba a asomarse en algunas de sus acciones. Al obtener su título universitario en agosto de 1922, Himmler ya se había convertido en un ferviente nacionalista discriminador y en activista político. Himmler, who came across as this sort of rather weak person, was in fact one of the most evil and one of the strongest people in the creation of this racial horror nightmare that was created by Nazi Germany. En agosto de 1923 se unió al Partido Nacional Socialista y dedicó el resto de su vida a la causa nazi. El 9 de noviembre de 1923, Himmler participó en un famoso asalto y manifestación protonazi junto a Adolf Hitler, Ernst Röhm, Hermann Göring y otros futuros líderes del Reich, lo que marcó un hito en su compromiso con el movimiento totalitario. En la convulsa posguerra de Alemania, la República de Weimar luchaba por estabilizarse de una inflación desenfrenada que empujaba a la nación al borde del colapso. Fue en este contexto tumultuoso que Hitler y Himmler, respaldados por la CSA, que eran las tropas de asalto nazis de ese momento, decidieron llevar a cabo el famoso putsch de la cervecería. La noche del 8 de noviembre irrumpieron en una reunión en la Bürgerbräukeller, una cervecería de Múnich, donde el líder bávaro Gustav von Kahr hablaba frente a una audiencia variopinta. En un acto audaz, Hitler subió al escenario, disparó al techo y proclamó el inicio de una revolución nacional, convocando a los presentes a derrocar al gobierno. Himmler y el Führer pensaban que podían canalizar el descontento social y comenzar un alzamiento eficaz. Sin embargo, el intento de golpe de Estado no salió como lo habían planeado. La policía y las fuerzas gubernamentales aplastaron la revuelta al día siguiente. Hitler resultó herido y posteriormente fue detenido, mientras que Himmler logró escapar temporalmente. Aunque el putsch de la cervecería fue un fiasco inmediato, marcó el inicio de la ascensión meteórica de Hitler y de manera menos evidente en ese momento de Heinrich Himmler. Este acontecimiento sentó las bases ideológicas para el nazismo y, a pesar de las consecuencias legales para Hitler, consolidó su estatus como líder indiscutible del movimiento. Tras el arresto del Führer y la subsiguiente ilegalización del partido, Himmler continuó apoyando la causa nazi clandestinamente. Después del fracaso de ese acontecimiento, el lugarteniente consolidó su reputación como hábil orador y organizador dentro del partido. Sus discursos destacaban la importancia de la conciencia racial, el culto a la raza alemana, la necesidad de la expansión y los asentamientos germanos. También fomentaba la lucha contra los denominados eternos enemigos de Alemania. En estos grupos se encontraban el capital judío, que eran un conjunto de empresarios hebreos exitosos, el marxismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo, la democracia liberal y los pueblos eslavos. Su dedicación y lealtad llamaron la atención de Hitler, quien tras su liberación lo seleccionó para liderar las SS el 6 de enero de 1929. Se trataba de una organización que originalmente tuvo como propósito la protección personal del líder nazi. Con Himmler al mando, estas fuerzas paramilitares evolucionaron de una simple unidad de escolta a una organización vasta y temible, que se involucraba en actividades que iban desde la seguridad interna del mismísimo Führer hasta la gestión de campos de concentración. Himmler se destacó por su habilidad para organizar y administrar el poder del régimen de manera eficiente, contribuyendo así al crecimiento y la influencia de las SS dentro de la estructura del Tercer Reich. En ese momento las SS tenían una modesta cifra de 280 miembros. Sin embargo, lejos de ver este humilde inicio como un límite, Himmler vislumbró la posibilidad de transformarlas en una fuerza de élite para el partido nazi. Para el ascenso de Hitler al poder en enero de 1933,
las SS ya habían crecido de manera significativa y contaban con más de 52.000 miembros. Bajo la dirección de este siniestro personaje, las Schutzstaffel adquirieron roles cruciales relacionados con las metas a largo plazo del partido, centrándose en la seguridad interna y la preservación de la pureza racial. Uno de los hitos más oscuros de los primeros años de Himmler fue la creación de la Gestapo, la temida policía secreta del régimen. Bajo su dirección, este organismo clandestino desplegó tácticas brutales para eliminar cualquier forma de oposición al partido y a Hitler. Su ascenso al puesto de Reichsführer, que era el comandante en jefe de las SS, no solo evidenció su habilidad para la organización, sino también su compromiso fanático con la ideología racial y antisemita del nacionalsocialismo. Su influencia se extendió a la implementación de políticas eugenésicas y a la planificación del Holocausto. Veamos ahora la extrema crueldad de este perverso hombre en el exterminio sistemático de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Himmler, Vollstrecker der Mordbefehle. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Como jefe de la policía y las SS, Himmler también tuvo un papel clave en la represión interna del régimen, utilizando métodos brutales para eliminar cualquier forma de resistencia o disidencia. Su participación en la planificación y ejecución de eventos como la Noche de los Cuchillos Largos en 1934 reflejó su disposición a eliminar a rivales políticos internos. Su influencia dejó una huella indeleble en los horrores del nazismo, y su papel en la gestión de la maquinaria represiva y genocida del Tercer Reich lo colocó entre los perpetradores más notorios de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Himmler, obsesionado con la idea de una raza aria superior, ideó y supervisó el sistema concentracionario que se convertiría en sinónimo del genocidio nazi. Desde campos de concentración hasta campos de exterminio, su mano ejecutora guió la maquinaria de la muerte que llevaría a la aniquilación sistemática de millones de personas, principalmente judíos, pero también gitanos, discapacitados, comunistas y otros considerados escoria por el régimen. La tristemente célebre Conferencia de Wannsee, celebrada el 20 de enero de 1942, marcó un hito en la historia de la barbarie nacionalsocialista. Himmler desempeñó un papel clave como uno de los arquitectos principales de la solución final. Como líder de las SS, apoyó y coordinó las medidas para la deportación y el exterminio sistemático de los judíos durante el Holocausto. Esta disertación selló la suerte de millones, estableciendo los medios y métodos para llevar a cabo la matanza sistemática en campos de exterminio como Auschwitz, Sobibor, Treblinka y muchos otros a lo largo y ancho de Europa. Himmler, junto con otros altos funcionarios nazis, discutió y planificó los detalles operativos para llevar a cabo la solución final, un eufemismo cruel para referirse al exterminio masivo de judíos europeos. No solo fue el arquitecto de la logística detrás del Holocausto, sino que también supervisó personalmente la construcción y operación de campos de concentración. Su rol siniestro no se limitó a la distancia burocrática. Visitaba regularmente los campos, presenciaba ejecuciones y promovía la deshumanización de las víctimas. Incluso llegaba a pasear por los truculentos establecimientos de la mano de su pequeña hijita, mostrándole orgulloso el trabajo que realizaba. Una imagen tan siniestra como verdadera, que pinta de cuerpo entero a uno de los más inhumanos y despiadados de los jerarcas nazis. Escuchemos en sus propias palabras lo que pensaba del Holocausto. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel nennen.
Ich meine die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Himmler se encontraba cada vez más atrapado en el espiral del declive nazi. En abril de 1945, con las fuerzas enemigas avanzando inexorablemente hacia Berlín, buscó negociar la rendición del Tercer Reich con Gran Bretaña y Estados Unidos. En secreto inició conversaciones de paz con los aliados occidentales y sorprendentemente incluso intentó negociar con los judíos a través del conde Folke Bernadotte, un diplomático sueco. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que los aliados insistieron en una rendición incondicional. Lo más grave de la negociación para Himmler no fue la negativa de los aliados, sino que este acuerdo fue llevado a espaldas del mismísimo Führer. La traición a Hitler se gestó en secreto, como una conspiración para buscar una salida ante el inevitable colapso del Tercer Reich. El que había sido su más leal seguidor desde los inicios, pretendía desesperadamente evitar las consecuencias de los crímenes de guerra y los juicios que se avecinaban con la derrota alemana. Buscaba establecer un acuerdo de paz que preservara su propia vida. En el invierno de 1944 y 1945, ideó utilizar a los prisioneros de campos de concentración como moneda de cambio para iniciar dichas conversaciones. Sin embargo, las tentativas de Himmler resultaron infructuosas, ya que los aliados se negaron a consensuar con alguien tan vinculado a los crímenes nazis. La noticia de las negociaciones llegó a Hitler durante la avanzada que se dio sobre la asediada Berlín la noche del 28 al 29 de abril de 1945. En uno de sus últimos actos oficiales, Hitler destituyó a Himmler de todos sus cargos y ordenó su arresto, furioso por su intento de negociar un acuerdo que consideraba la traición en un momento crítico para el Tercer Reich. Este episodio arrojaba luz sobre las tensiones internas dentro de la élite nazi y la desesperación que se apoderó de algunos de sus principales líderes mientras se enfrentaban el inminente colapso. La traición de Himmler a Hitler reveló una vez más la complejidad de las decisiones que marcaron el final de una era oscura en la historia mundial. Ante la inminente derrota, Himmler intentó ocultar su identidad y escapar de la justicia aliada, pero no solamente quiso salvar su pellejo. En medio del caos y la decadencia del Tercer Reich, la familia de este jerarca nazi se encontraba en una situación precaria. La esposa e hija de Himmler, Margarita y Gudrun, se vieron atrapadas en la caída inminente del régimen. Himmler estaba desesperado por protegerlas, por lo que intentó llevar a cabo acuerdos secretos para garantizar su seguridad. Las gestiones del jefe de las SS apuntaban a buscar un pacto que asegurara la supervivencia de ambas, por lo que exploró opciones diplomáticas. Sin embargo, no pudo evitar que las consecuencias de sus actos cayeran sobre su familia. Después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, las autoridades aliadas detuvieron a las dos mujeres. Margarita fue liberada después de un corto periodo de detención. Luego de la guerra llevó una vida más discreta y trató de distanciarse de la infamia asociada al apellido de su esposo. Gudrun, que era una adolescente en ese momento, fue liberada más tarde y se convirtió en una figura controvertida en la posguerra. Se asoció con grupos neonazis y organizaciones de extrema derecha. Su vida estuvo marcada por la defensa a las ideas de su padre. Este episodio, en medio de los últimos días del Tercer Reich, arroja luz sobre la complejidad de las relaciones familiares dentro de la jerarquía nazi
y da cuenta de las decisiones desesperadas que algunos de sus líderes tomaron para intentar preservar a sus seres queridos. El 10 de mayo de 1945, tras la caída definitiva de Berlín ante las fuerzas soviéticas, emprendió una desesperada huida desde Flensburg. En aquel sitio intentó pasar desapercibido disfrazado como miembro de la Geheime Feldpolizei, la policía secreta de la Wehrmacht. Se afeitó y llevó a cabo diversos disfraces para evitar ser reconocido. Adoptó el alias de Sargento Heinrich Hitzinger y emprendió un viaje clandestino. Este intento de escapar de la justicia aliada evidenció la cobardía que caracterizó al arquitecto clave del Holocausto a lo largo de su vida. La fuga de Himmler fue una trama de engaños y estratagemas, pero su suerte cambió el 22 de mayo, tal como narramos anteriormente en el puente estratégico que conectaba las ciudades de Hamburgo y Bremen. Esta captura fue considerada una victoria para las fuerzas aliadas, ya que habían atrapado a una de las figuras más importantes del Reich. Y aquí volvemos al momento preciso del comienzo del video, en el que los soldados aliados estaban intentando comprobar la identidad de Himmler. La indagación de los guardias aliados parecía indicar que efectivamente este sujeto era quien decía ser. Para estar seguros, los soldados solicitaron una revisión física que pudiera confirmar la declaración del prisionero. Durante el examen médico dirigido por el capitán Wells, Himmler comenzó a asustarse por lo que podrían hacerle los británicos una vez que corroboraran su relato. Presa del pánico, empezó a mostrar resistencia y de repente sacó una pequeña cápsula de cianuro escondida en el interior de su mejilla. A pesar de los intentos del médico por evitarlo, Himmler aplastó la cápsula con los dientes y el veneno empezó a correr por su garganta. El jerarca nazi estuvo muerto en cuestión de minutos. Su dramática captura y posterior marcaron el trágico final de uno de los principales responsables de los atroces crímenes nazis. The once most powerful man, after Hitler, joins the army of defeated German soldiers. He is sent to a British camp for German prisoners of war, further unrecognized. Then he reveals his identity and is taken to the headquarters of the British Security Service in Lüneburg. A military doctor is to examine him. As the doctor checks his mouth, Himmler bites down on a cyanide capsule. The murderer of the century dies on May 23, 1945. His body is buried by the British near Lüneburg. The exact spot is unknown. Los primeros años de Himmler en el nazismo fueron marcados por su rápido ascenso al poder, su papel en la formación y expansión de las SS, así como por su contribución a la consolidación del aparato represivo del régimen nazi. Estos primeros pasos sentaron las bases para la participación de Himmler en las atrocidades aún más graves a medida que el Tercer Reich avanzaba. Su influencia en la implementación del Holocausto lo convierte en uno de los personajes más siniestros del siglo XX. Sin embargo, su final estuvo marcado por un accionar cobarde y mezquino. Dejó este mundo siendo un hombre que traicionó a su líder, intentando negociar su impunidad de manera desleal, y al no conseguirlo se suicidó de forma cobarde y deshonrosa. Su vergonzosa muerte simboliza el colapso del régimen nazi y la rendición final de algunos de sus líderes más notorios ante las fuerzas aliadas. Llegamos al cierre de esta entrega. Esperamos leer tus comentarios y valoramos tu participación. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en los próximos episodios de Historia Militar.